Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días. Hoy, viernes 6 de abril del 2018, tenemos un episodio más y esperamos que este tiempo de meditación sea de bendición para tu vida. Vamos a orar antes para pedir la dirección del Señor y que la palabra de Dios pueda hacer efecto en nuestra vida. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias. En el poderoso nombre de Jesucristo nos acercamos con la plena confianza, como dice tu palabra, Señor, a través de Jesús, el Cristo, que nos ha redimido, salvado, Señor, nos ha limpiado de todo pecado. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Señor y Salvador, e invitamos que el Espíritu Santo pueda dirigirnos, de tal manera que cuando leamos la palabra pueda no solamente llegar en el entendimiento humano, sino que pueda pasar todas las fronteras. Eterno Dios, sobre todo la espiritual, y que nuestro espíritu pueda alimentarse de la palabra. Gracias, eterno Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a hacerlo en el libro de Mateo, en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11. Y en esta ocasión lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer, y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba, y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego, el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo puso a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto, y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús, y unos ángeles acudieron a servirle. Muy bien, vemos ahí 3 tentaciones. Y estas 3 tentaciones se dieron dentro de un contexto. Inicialmente leemos la palabra del Señor que dice que el Espíritu llevó a Jesucristo al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Esto pasó cuando el Señor estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Quiere decir que luego de ese tiempo, luego de ese momento, el Señor ya estaba llegando iba a seguir avanzando para los siguientes días, y empezó a sentir hambre. Luego de los 40 días es que el diablo se le acercó, como encontramos claramente en el versículo 2 y 3. Entonces el enemigo, el diablo, el adversario, se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba, para tentarlo. Entonces le dijo lo siguiente: número 1, la primera tentación. Le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Vemos ahí que el enemigo lo está tentando a través de la necesidad. Estas tentaciones son muy comunes en los cristianos. Muchas veces el enemigo va a querer poner desánimo, va a querer que salgas del camino de Dios, porque quizás vas a estar pasando algún tipo de necesidad, algún tipo de carencia, y si tu corazón no está aferrado, no está arraigado en la palabra,
vas a estar a punto de claudicar. El enemigo aquí a Jesús lo quiso trabajar en cierto modo, lo quiso amedrentar, porque él ya había pasado 40 días de ayuno y estaba en el momento espiritual más alto, y es ahí donde el enemigo lo vino a atacar. Déjame decirte que el enemigo, no creas que porque tú oras más o estás meditando la palabra, estás más cerca de la iglesia, estás libre de ser tentado. Es cuanto más el enemigo va a querer apuntar su artillería en tu contra, y muchas veces va a querer utilizar la necesidad para querer ponerte a prueba, para querer tentarte. Así que el enemigo le dijo: si de veras eres hijo de Dios, da la orden, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero el Señor contestó con sabiduría de la palabra, le dijo que no solamente de pan vivirá el hombre. Entonces lo que le estaba diciendo, que la vida no solamente consiste en comer, no consiste en alimentarse, sino que la vida en realidad consiste en obedecer la palabra, consiste en abrazar la palabra de Dios y vivirla. Y eso es lo que va a generar la vida eterna. Jesús estaba ya en 40 días de ayuno en medio de un desierto. Estaba en una situación de peligro, su vida peligraba porque él había pasado ya 40 días, y científicamente lo dicen que ya luego de los 40 días puede pasar cualquier cosa. Ya el cuerpo comienza a deteriorarse de manera rápida, comienza a autodestruirse en cierto modo. Entonces el enemigo lo trató de buscar en ese momento de vulnerabilidad y le quiso meter esa tentación para que él actúe de acuerdo al temor, de acuerdo al miedo, de acuerdo a la necesidad. Pero vemos que el Señor le dio la respuesta con las Sagradas Escrituras. Le dijo que no solamente de pan vivirá el hombre. Segunda tentación, por la cual también todo cristiano, todo hombre y mujer que busca a Dios va a atravesar. Dice que el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo llevó a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo. Y ahora acá vemos que el enemigo va a utilizar las escrituras. Esto está en el Salmo 91. Dice: Dios mandará a tus ángeles que te cuiden, que te levanten con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. En el comienzo el enemigo trató de tentarlo sin usar las escrituras. Solamente era algo implícito, porque el Señor le comenzó a contestar con la palabra. Pero vemos que el enemigo aquí le está utilizando la misma palabra, la misma palabra de Dios está utilizando para poder en un otro modo tratar de persuadirlo al Señor a que no haga la voluntad de Dios, sino que se deje manipular por el enemigo. Así que déjame decirte que muchos van a utilizar la Biblia, la palabra de Dios, para manipular, para querer torcer la voluntad de Dios, para querer engañar, para querer sacarte de una u otra manera. Así que es muy importante que tú no solamente estés revestido en lo espiritual, en tu vida de ayuno, que es muy importante, sí, pero que también complementes con el conocimiento de la palabra para que tú puedas contrarrestar cualquier embate que el enemigo quiera lanzarte. Así que vemos aquí que el enemigo tentó al Señor a través de la autosuficiencia, la autoconfianza, en el área de la arrogancia. Quiso ver que si él se confiaba y decía: sí, claro, yo soy hijo de Dios y los ángeles me van a seguir, yo me puedo tirar, no hay problema. Él pudo haberlo hecho, pero al hacerlo iba a fallar totalmente la salvación, iba a fallar porque el Señor iba a cometer un pecado. Entonces el Señor tuvo que responderle con la misma palabra y le dijo: no pongas a prueba al Señor tu Dios. El Señor mismo le contestó con la palabra. Entonces esto también bíblicamente nos habla que el pueblo de Israel tentó al Señor cuando ellos comenzaron a quejarse, cuando ellos comenzaron a hablar y a murmurar en contra del Señor, porque los había hecho pasar por el desierto y porque ellos ya no estaban comiendo lo que solían comer, y renegaron del maná que recibían ellos a diario, que el maná que el Señor mandaba. Entonces pusieron a prueba al Señor. El Señor se enojó porque nosotros como seres humanos no podemos tentar a Dios, no podemos atrevernos a hacer esto porque esto es un pecado. Entonces vemos que también muchas veces la arrogancia, la autoconfianza en uno mismo va a exponernos
a poder tentar a Dios, a poder hacer cosas temerarias cuando Dios no nos ha mandado a hacer. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Muchos de los que están recibiendo la palabra, afirmándose en el camino de Dios, tienen que manejarse con bastante humildad. Tienen que tener, mientras más Dios esté empezando a usar, y esto va para todos, para quien les hable en primer lugar, pero también para todo aquel que está escuchando este episodio devocional, es que cuando tú comiences a ver que Dios se está utilizando, es cuanto más humilde tienes que mantenerte, cuanto más confianza debe estar puesta en el Señor y no en tu seguridad de ser hijo de Dios, porque somos hijos de Dios ya a través de la sangre de Cristo, pero esto no te va a dar derecho a que tú quieras hacer cosas temerarias, a que tú te atrevas a hacer cosas que Dios no te ha mandado a hacer o que está fuera de la voluntad de Dios. Así que mucho cuidado con la autoconfianza, mucho cuidado con la arrogancia. Vamos con la tercera tentación. La tercera tentación dice que finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y le mostró todos los países y la grandeza de ellos. Así que mira el poder que tiene el enemigo, que le mostró, como en una película, le mostró todos los reinos, toda la gloria de esos reinos, y le dijo: yo te daré esto si te arrodillas y me adoras. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía que el hombre le había entregado el poder del gobierno. Recuerden que vemos en el libro de Génesis que le dio la orden a Adán. Entonces vemos también que el hombre pecó, falló, y la autoridad fue a parar a manos del enemigo. El enemigo tenía el poder sobre los reinos y él se los daba a quien quería. Esto, déjame decirte, sigue operando hasta el día de hoy. Mucha gente, para poder tener fama y fortuna, venden su alma al diablo. Hacen pacto con Satanás para poder obtener el poder, para poder tener la influencia, poder moverse en altas esferas. Entonces el Señor le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el Señor le volvió a contestar con la palabra. Él le dijo que solamente debemos servir a Dios, que debemos humillarnos delante de Él, que no podemos arrodillarnos delante de otra cosa que no sea Dios. Así que esto también es una lección para nosotros mismos, de que tenemos que entender que de Dios viene el poder, que de Él viene todas las oportunidades que podamos recibir. Muy bien, entonces yo quiero decirte que estas tres tentaciones son las que usualmente el ser humano, el cristiano, el Hijo de Dios, va a estar enfrentando a lo largo de su vida. De una manera encubierta, el enemigo va a querer disfrazarlo como algo aparentemente cristiano, pero que Dios te dé el discernimiento, la capacidad. Esto lo vas a obtener a través de tu vida devocional, a través de tu vida en ayuno, en oración, y a través de la lectura de la palabra. Muy bien, vamos ya a dar por concluido este tiempo devocional, no sin antes que puedas escuchar este consejo. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, entonces vamos a orar para darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, gracias eterno Dios, por este tiempo de poder compartir este tiempo devocional. Señor, gracias porque, Señor, tú en medio de todas las cosas, Señor, nos das la ayuda, nos das las fuerzas. Gracias, Padre Santo, y te pedimos que esta palabra que hemos aprendido hoy pueda llegar a nuestro corazón, podamos, Señor, ser de bendición. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El devocional de hoy llegó gracias a la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Escúchanos todos los días desde las 6:30 de la mañana. Paz y bendición.